Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 13. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay 3 periodos que se mencionan en esta profecía. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 1290 días y 1335 días. No son periodos proféticos de tiempo profético. Son tiempo literal, porque estamos leyendo una profecía literal. Y por esa razón tenemos que interpretarlos literalmente. Otro indicio de que son literales es lo que dice aquí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado quiere decir feliz. El que espere y llegue a 1335 días. Si fueran años, ¿qué persona puede esperar y llegar a 1335 años? ¿Quién va a llegar a 1335 años? Si el hombre que más años vivió sobre la tierra fue Matusalem y vivió 969, ¿cómo alguien va a llegar a 1335 años? Obviamente no son años, sino son ¿qué? Días literales. La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, nos dice en la página 15: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente el libro de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. La luz que Dios le dio a Daniel fue dada especialmente ¿para cuándo? Para estos postreros días. Próximo párrafo. Leamos y estudiemos el capítulo ¿qué? ¿No? El 12. Leamos y estudiemos especialmente el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo? El 12. ¿Por qué? Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Hay que estudiar el capítulo 12 porque lo tendremos que entender antes de que venga el fin. Históricamente, esos 3 periodos se aplicaron día por año y terminaban en 1843 y 1844. Los 1260, 1290 y 1335. Porque el movimiento milerita hizo un diagrama profético y puso esos periodos como terminando en 1843. 1844. Porque el movimiento milerita, que es el movimiento del despertar adventista, no podía ver más allá de 1844. ¿Por qué? Porque ahí venía Jesús. Entonces todo tenía que haberse cumplido antes de esa fecha. Y estos periodos del tiempo de angustia tenían que cumplirse antes que Cristo venga, porque si Cristo venía el 22 de octubre de 1844, pues tenía que cumplirse antes.
Después que pasó 1844, se volvió a publicar el diagrama profético y ya no se incluyó estos periodos proféticos de 1260, 1290 y 1335 en el diagrama. Ya no están. Tienen que ver con el tiempo de angustia. Y según lo que leímos, estas palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero Jesús nos dice en Mateo 24 que leamos al profeta Daniel. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. No solamente hay que leerlo, sino que hay que ¿qué? Entender al profeta Daniel, porque dice Elena de White que contiene una advertencia que nosotros necesitamos entender antes del tiempo del fin, y esa advertencia tiene que ver con lo que dijo Jesús: cuando veáis la abominación desoladora, y aquí está mencionado, versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así que la abominación desoladora tiene referencia con un periodo de 1290 días. ¿Cuál es la diferencia entre 1260 y 1290? 30 días. Según lo que nosotros hemos estudiado sobre la ley dominical, que es la abominación desoladora, como lo acabamos de ver, el estandarte romano. Primero, la ley dominical se va a imponer ¿dónde? En los Estados Unidos. Y después, en el resto del mundo. Escuchen. Eventos de los últimos días. Página 134, el capítulo Las leyes dominicales. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Cuando nuestra nación promulgue en sus concilios legislativos. ¿Cuál es el concilio legislativo de Estados Unidos? El Congreso. Cuando nuestra nación promulgue en su concilio legislativo para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá a la ruina de esa nación. ¿Qué viene para los Estados Unidos con la ley dominical, hermano? La ruina de esta nación. Si ya de por sí estamos arruinados con la deuda externa. Cuando vengan los desastres, va a venir la ruina. Cuando la mano de Dios se retire y suelten los vientos, los ángeles, porque ya están sellados los hijos de Dios. Cuando eso suceda, viene una ruina sobre esta nación. Y entonces dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, como hablamos ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de Estados Unidos y cómo ha sido el baluarte a nivel mundial de la libertad religiosa, donde todos los perseguidos podían encontrar refugio? Pero cuando el país de los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado
para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el domingo, el falso día de descanso, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Primero Estados Unidos pasa la ley y luego los países del mundo entero van a decir, ya Estados Unidos lo hizo, ahora necesitamos que lo haga el mundo entero. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos irán a la cabeza del movimiento de la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Y el mundo entero apoyará la legislación dominical. Páginas 138 y 139 de Eventos de los Últimos Días. Entonces, la abominación desoladora comienza en Estados Unidos, pero se va a dar un decreto universal bajo el nuevo orden mundial de establecer el domingo como día de reposo obligatorio en todas las naciones. La diferencia entre 1260 y 1290, que son 30 días, es la diferencia que le va a tomar desde que Estados Unidos establezca la ley dominical y finalmente el mundo entero siga su ejemplo de establecer el domingo como día de reposo obligatorio. Y el otro periodo, el de 1335, tiene una diferencia de 45 días entre 1290 y 1335. Y esa diferencia de 45 días tiene que ver con el decreto de muerte. Noten que hay 3 etapas de la ley dominical y hay 3 decretos relacionados con la ley dominical. El primero es la ley dominical nacional. Luego viene la ley dominical mundial y finalmente viene el decreto de muerte. 3 legislaciones, una a nivel nacional, otra a nivel mundial o de las Naciones Unidas y finalmente un decreto de muerte para los que sigan guardando el sábado. Estos 3 periodos tienen que ver con esas 3 legislaciones y nos marcan los eventos bajo esas 3 legislaciones. Déjenme leerles aquí una cita de estos periodos proféticos. Elena de White dice lo siguiente con los periodos proféticos de Daniel. Esto está en Review and Herald, 25 de septiembre de 1883, párrafo 6. En las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Las profecías de las Escrituras apuntan hacia el período justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. ¿A qué tiempo? Justo antes de la aparición de Jesucristo, del Hijo del Hombre, a esta tierra. Los períodos proféticos de Daniel, escuchen ahora, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la aparición del Hijo del Hombre, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces.
Ahora, no sé si ustedes están captando lo que estoy leyendo. Elena de White está poniendo los periodos proféticos de Daniel en el futuro. Ella escribió esto en el año 1883. Si esos tres periodos, 1260, 1290 y 1335, ya se habían cumplido en 1844, entonces, ¿cómo ella dice que se relacionan con el periodo justo antes de la venida de Cristo a esta tierra y se aplican primordialmente para ese momento? Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la aparición del Hijo del Hombre, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Ella está hablando en el futuro. Sucederán entonces. Los períodos proféticos arrojan un caudal de luz sobre los eventos que van a suceder en el futuro, justo antes de la venida de Cristo, el tiempo de angustia. Si se hubieran cumplido en 1844, ella no hubiera escrito esto. Sigue diciendo, contienen advertencias e instrucciones para la última generación. Pregunto, ¿la generación que vivió en 1844 fue la última generación? Pero aquí dice que estos periodos contienen advertencias e instrucciones para la última generación. Nadie necesita permanecer en ignorancia. Nadie necesita estar sin la preparación necesaria para la venida del día de Dios. Así que ahí tenemos a Elena de White aplicando estos periodos proféticos del libro de Daniel para la última generación de esta tierra. Otra cita ahora aplica los 42 meses de Apocalipsis 13 para el futuro. Este es el manuscrito 153 del año 1902. Miren cómo Elena de White pone esto. Dice, en los últimos días, Satanás se aparecerá como ángel de luz. ¿Quién se va a aparecer? El diablo, como ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y declarará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana. Eso está también en el conflicto de los siglos. El acto que coronará el gran drama de engaño será la aparición de Satanás. Y va a decir que él fue el que cambió el sábado por el domingo. Aquí en Manuscript Releases, volumen 19, página 282, manuscrito 153 de 1902, ella dice, el diablo declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana y que él, como señor del primer día de la semana, ha establecido el domingo como prueba de lealtad hacia él. Como el sábado es la prueba de lealtad a Cristo, ahora el diablo dice, haciéndose pasar por Cristo, yo establecí el domingo y la prueba de lealtad hacia mí es que se guarde el domingo. Entonces sucederá el cumplimiento final de la profecía del revelador de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. Eso es Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y Elena de White sigue citando todo el resto del capítulo 13
hasta el versículo 18. Todo el capítulo, y dice: entonces cuando el diablo se aparezca como el mismo Señor Jesucristo, se va a cumplir lo que dice, y se le dio poder para actuar 42 meses. Nuevamente pone la profecía de 1260 días para el tiempo del fin, para cuando el diablo se aparezca como rey de esta tierra. Hemos visto entonces sobre el tiempo de angustia. Para resumir, lo que hemos visto es: el tiempo de angustia va a durar, el periodo más largo son 1335 días. 1335 días. Desde la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos hasta la liberación del pueblo de Dios. O sea, son 3 años, 8 meses y 15 días. 3 años, 8 meses y 15 días. Ese es el periodo más largo. Vamos a comprobarlo. Daniel capítulo 12 otra vez, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Tiempo de angustia hasta la liberación del pueblo de Dios. Y la bendición es: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin de tus días, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De cuáles días? Vayan por favor a Daniel capítulo 12 otra vez y vamos a comprobarlo. Para que no digan: el pastor Gambetta dijo, que ustedes lo vean escrito, ¿verdad? Fíjense cuál es el periodo que se menciona justo antes del versículo 13, donde dice que Daniel se va a levantar. Va a haber una resurrección en el tiempo de angustia, y esa resurrección se llama la resurrección especial. A ver, yo no sé si estoy introduciendo algo de lo cual ustedes no están al tanto. ¿Cuántos han oído hablar de la resurrección especial? ¿Cuántos nunca habían escuchado de esto? Ok, hay varios. Resurrección especial. Entonces le voy a dedicar un poquitito más de tiempo, 5 minutos, para explicarles esto. No proféticos. Literales. La gran resurrección de todos los redimidos de todas las edades va a suceder cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la gran resurrección. Pero durante el tiempo de angustia va a haber otra resurrección. Vamos a leerlo, Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Notaron lo que dice? En el tiempo de angustia será libertado tu pueblo.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ok. Esta no es la gran resurrección, porque en la gran resurrección, en la venida de Cristo, van a resucitar todos los muertos en Cristo. Aquí dice, muchos que duermen serán despertados. Muchos no es lo mismo que todos. Van a ser muchos, pero no todos. De la gran resurrección, dice que van a ser todos. Léanlo, está en San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5 y versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, ¿cuánto dice ahí? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántos van a escuchar la voz del Hijo de Dios? Todos. Esa es la gran resurrección. Todos los justos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y van a resucitar en la venida de Cristo. Y los impíos van a resucitar al final del milenio para ser condenados. Todos. Pero esta resurrección, Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Miren cómo lo pone Elena de White en el libro Primeros Escritos. Y ahora estamos llegando a la última parte de nuestro tema, que es la liberación del pueblo de Dios, que va a ser al final de los 1335 días. Dice así, Primeros Escritos, página 285. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. ¿A qué hora va a ser libertado el pueblo de Dios? A la medianoche. Mantengan eso en mente. ¿Por qué a medianoche? La liberación del pueblo de Israel también fue a medianoche. ¿Ok? Pero ¿por qué a medianoche? Ya vamos a ver. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol a la medianoche con toda su refulgencia. La luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. La liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas contra otras, pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros. Y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el santo sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Aquí está hablando de una resurrección cuando hay un gran terremoto y se levantan los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. La gran resurrección aparece en este librito, Primeros Escritos, 2 páginas más adelante. Pero mientras tanto, todas esas 2 páginas describen lo que va a suceder entre la resurrección, y se le llama a esa resurrección la resurrección especial, o también la resurrección parcial. Parcial porque no es total. ¿Ok?
Y especial porque santos especiales son los que van a resucitar, no todos, sino muchos, pero no todos. Y ya vimos que van a resucitar los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado. Ahora, va a haber redimidos millones de todas las edades que van a resucitar. Pero los que murieron desde 1844 en adelante, en la fe del mensaje del tercer ángel y guardando el santo sábado, van a resucitar en esa resurrección al final de los 1335 días. Entre ellos va a resucitar también el profeta Daniel, como vamos a leerlo ahora. Dios va a escoger a algunos, por eso se le llama la resurrección especial. ¿Ok? Si quieren anotar otra cita del Espíritu de Profecía, está en el Conflicto de los Siglos, en la página 695. En el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su santo sábado. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en gloria y ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Esa es la resurrección especial o parcial. La resurrección general está varias hojas más adelante. Eso era la página 695. La resurrección general está en la página 700. O sea, 6 hojas más adelante aparece la gran resurrección de todos los redimidos en la venida del Señor Jesucristo. Ok, habiendo dejado entonces aclarado lo que es la resurrección especial, vayamos ahora a Daniel capítulo 12 nuevamente. Se le dice a Daniel en el versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De qué días? La gramática nos dice que tenemos que mirar de qué días están hablando, de qué viene hablando. ¿Cuál es el versículo anterior a ese? Bienaventurado, el versículo 12, el que espere y llegue a 1335 días, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de los días. Los últimos días que se acaban de mencionar son los 1335 días. Y acabamos de ver que en la resurrección especial son libertados los hijos de Dios, se parten los muros de las cárceles, salen libres los hijos de Dios que fueron apresados por su fe, y los sepulcros se abren. Vamos a ver cuándo es que esto va a suceder. Hagamos ahora un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Vamos a poner el diagrama que estuvimos viendo esta mañana en la pizarra de la gran tribulación. Y este es el repaso final. Con este estamos llegando al final de todo de nuestra presentación. La gran tribulación se inicia con el establecimiento de la abominación desoladora, que es la ley dominical. Y allí se da comienzo al gran tiempo de angustia. La tribulación que llega hasta la liberación del pueblo de Dios
al final de 1335 días. Aquí está la liberación. ¿Ok? Hasta aquí. La liberación a través de la voz de Dios. Fíjense dónde está puesta, pero en un momento llegamos allí. La gran tribulación está dividida en dos etapas. El pequeño tiempo de angustia, capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días, y el gran tiempo de angustia, capítulo 17 del libro Eventos de los Últimos Días. Este pequeño tiempo de angustia se le llama tiempo de angustia previo, porque es previo al cierre de la gracia. Todavía hay salvación, todavía Cristo intercede en el santuario celestial. Se establece la ley dominical, comienza a proclamar el fuerte pregón. Los 144,000 han sido sellados al comienzo de la gran tribulación. Noten aquí, juicio de la casa de Dios, 144,000 sellados. ¿Por qué? El sellamiento de los vivos es después que se promulga la ley dominical y no antes. A ver, ¿quién de ustedes tiene una Biblia de estudio? Una Biblia de estudio. ¿Me la alcanzan, por favor? Ok, aquí la hermana la tiene cerquita. Gracias. Por cierto, si no han conseguido su Biblia de estudio, es muy importante que todo adventista tenga esta Biblia, porque ahí vienen los comentarios de Elena de White sobre la Biblia. O sea, al pie de la página aparecen todos los comentarios del espíritu de profecía a lo que estamos viendo. Apocalipsis, miren lo que dice en el comentario de Elena de White sobre Apocalipsis capítulo 13. Dice así: ya están en preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Eso está bajo Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. La imagen de la bestia. Y luego sigue diciendo: el Señor me ha mostrado claramente. Comentario de Apocalipsis 13, 14 al 17. Probados por la imagen es el título. Probados por la imagen. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Nadie puede ser sellado sin pasar por la prueba de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es cuando en Estados Unidos se unan las religiones para establecer una imagen del poder papal y estableciendo el día de domingo como día de reposo. Esa es la imagen de la bestia. Pero antes que eso se dé, el pueblo de Dios no puede ser sellado, porque es la prueba por la cual todos tienen que pasar antes de ser sellados. Sigue diciendo: todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar el día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Volvamos al diagrama. Fíjense dónde está puesta la ley dominical. Abominación desoladora, comienza la gran tribulación, pero primero es sellado el pueblo de Dios, juicio de la casa de Dios, y los 144,000 son sellados. Estos que son sellados, el sellamiento, son los que salen a proclamar ahora
el mensaje de los 3 ángeles, el fuerte pregón. Todavía la gracia está abierta. La ley dominical se tiene que aprobar antes del cierre de la gracia, porque es la prueba por la cual va a pasar el mundo entero antes de ser sellado. Primero son sellados los 144,000 y después se da el fuerte pregón, se derrama el Espíritu Santo, la lluvia tardía, y salimos a proclamar el mensaje final al mundo entero. Ya va a estar en vigencia la ley dominical, y ya los 144,000 sellados del pueblo adventista van a estar diciendo: no adoren a la bestia, no reciban la marca, porque esa es la marca de la bestia. Y van a desenmascarar todo lo del nuevo orden mundial. Van a estar, volviendo al diagrama, van a estar cayendo los juicios de Dios. La primera trompeta, la lluvia de meteoritos. La segunda, el gran asteroide que va a impactar uno de los océanos. La tercera trompeta. Las trompetas, las 7 plagas primeras. ¿Qué va a suceder? Un asteroide que impacte uno de los continentes. La cuarta, las erupciones volcánicas que van a oscurecer el sol. La quinta trompeta, la llave del pozo del abismo. Y el ángel del abismo, Satanás, abre el pozo y salen los demonios. Aquí está la aparición del diablo con sus demonios, imitando la venida de Cristo. Y finalmente, en algún momento aquí, se va a dar el decreto de muerte. La ley dominical universal y el decreto de muerte. En algún momento, después de que el diablo se aparezca, se va a cerrar el tiempo de gracia y van a comenzar a caer las 7 plagas postreras. ¿Les está quedando claro ahora los eventos finales? Ok. Vayamos ahora a las 7 plagas postreras. Vamos a leerlas. Aquí está su Biblia, hermana, de regreso para que no se pierda la lectura. Muchas gracias. Vamos a Apocalipsis capítulo 15, el cierre de la gracia. Ahí habíamos quedado en el diagrama. Por cierto, no vimos las trompetas 5, por lo menos las 5 la mencionamos, que es la aparición del diablo. La 6ª trompeta y la 7ª trompeta. ¿Ok? Ya no nos dio tiempo de verlas. Pero vamos ahora a Apocalipsis 15, que es el cierre de la gracia. Versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 plagas postreras, la ira de Dios. Dice el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este es el cierre de la gracia. Ya Cristo no está en el templo. Nadie puede entrar en el templo, porque ahora las plagas comienzan a ser derramadas. Capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz desde el cielo, desde el templo, que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Noten que las plagas finales van a caer sobre los hombres que adoren a la bestia, o que tengan la marca de la bestia, o que adoren a su imagen. Los que tengan el sello de Dios no van a ser afectados por las plagas. Aleluya.
Ya vimos que el sello de Dios es un sello de protección. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La primera plaga son tumores malignos, llagas abiertas, supurantes, pero dice aquí malolientes, pestilentes. ¿Saben lo que es pestilente? Que tira un olor horrible. Todos los que tengan la marca de la bestia, les van a salir llagas horribles, pestilentes, tumores cancerógenos, porque dice aquí que son malignos, y pestilentes sobre todo su cuerpo. Qué terrible será para los adventistas que vean que les salgan los tumores y las llagas. Se van a dar cuenta que están perdidos y habiendo conocido la verdad. La segunda plaga, el mar se convierte en sangre como de muerto. Otra vez, una contaminación total de las aguas del mar. Sangre como de muerto, eso es sangre coagulada, eso es sangre pestilente. Una contaminación total, ya si el mar está convertido en sangre, imagínense, todo animal vivo que había en el mar murió, flotaban los cadáveres podridos de todos los animales del mar, una contaminación total. El tercer ángel, versículo 4, derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que decía desde el altar. ¿Se acuerdan del ángel del altar? ¿Ah? Debajo del altar estaban las almas de los mártires, o sea, la sangre que clamaba que se hiciera justicia. Oía al ángel del altar que decía: justo eres, oh Señor, que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga es terrible. El sol les es dado calentar 7 veces. Y no solamente se quema toda la vegetación, sino más con 2-3 días de sol se queman las plantas. Ahora imagínense cuando caliente 7 veces. Si estos últimos días de calor ha sido tan terrible, ahora imagínense cuando caliente 7 veces lo que calienta ahora el sol. Dice que los hombres se quemaron del calor. Pero ¿saben ustedes lo que es eso? Tener llagas y tumores y todavía quemarse con el calor del sol. Es algo espeluznante. Yo no quisiera estar en los huaraches, ni en los zapatos de ninguno de aquellos que todavía con tumores y úlceras pestilentes que supuran pus, todavía se escarchan todo y se llenan quemado a su piel, su rostro, todo por el calor del sol, de tan grande que es el calor. Aunque estén a la sombra se van a quemar, porque el calor va a ser tan grande que es como meterlo en un horno a rostizar a la gente. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Alabado sea el nombre del Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000
a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que estar amparados bajo la sombra del Omnipotente. El sol calentando 7 veces tanto, y los hombres se quemaron, pero blasfemaron en nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, hermanos, después de un calor tan espeluznante, que se quemaron con el calor, ahora viene un frío aterrador, porque el sol se vuelve tiniebla. Comienzan las tinieblas en forma misteriosa sobre el trono de la bestia, en Roma. O puede ser en Jerusalén, si es que el papado pone su sede en Jerusalén, como hemos visto. Dependiendo dónde esté el papa, ese es el trono de la bestia. Va a comenzar en forma misteriosa, pero se va a extender sobre todo su reino. Y el reino de la bestia va a ser sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. El conflicto de los siglos describe estas plagas finales. En el capítulo El tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Página 686, primera plaga, segunda plaga, tercera plaga y cuarta plaga. Y luego, en la página 693, la quinta plaga. Y quiero leerles un poquito sobre la quinta plaga aquí en el conflicto de los siglos. Dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Se va a poner una fecha para el decreto de muerte, pero cuando se va acercando la fecha señalada en el decreto de muerte, el pueblo va a conspirar para matarlos. Yo les hago una pregunta. Cuando se establece una ley y se dice, en tal fecha entra en vigencia la ley. ¿Se acuerdan cómo fue en el tiempo de Esther, de la reina Esther, que se dio un decreto de muerte contra todos los judíos? Y cuando se iba acercando la fecha, habían planeado matarlos en ese mismo día, pero las cosas se voltearon. Así va a suceder otra vez. Pero cuando se promulga una ley y se dice, la ley entra en vigencia tal día, ¿a qué hora del día entra en vigencia la ley? ¿A qué hora? A la medianoche, las 0 horas, porque según el calendario que usamos hoy en día, el calendario romano, el día comienza a la medianoche. A la medianoche es cuando tienen planeado darles muerte. O sea, no van a esperar ni un minuto, porque están siendo atormentados con las plagas, y los líderes religiosos y políticos les hacen creer que todo eso está pasando por culpa de estos desgraciados. Pero el odio más grande que van a tener es que van a ver que ellos no están recibiendo las plagas. Y van a decir, ya ven, están con el diablo, él los está protegiendo. O sea, todo al revés. Van a estar tan cegados, por eso dice, blasfemaron contra Dios, pero no se arrepintieron de sus plagas. Y miren a quienes van a seguir adorando. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Van a seguir cegados, adorando a los demonios, adorando a las imágenes. Y no se van a arrepentir, van a blasfemar el nombre de Dios. Vuelvo a la descripción que da Elena de White. A medianoche es cuando se cumple el decreto de muerte. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, escondidos en los bosques, en los montes, en las montañas. Invoca el pueblo de Dios aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Los demonios instigan a los hombres para que maten al pueblo de Dios. Entonces, en la hora de supremo apuro, cuando parece que ya todo está perdido, que los van a matar, que no hay escapatoria, es cuando el Dios de Israel intervendrá para liberar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Fue bajo la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Y a qué hora pasó el ángel de la muerte por Egipto? A la medianoche, y mató a todos los primogénitos. Hubo un gran clamor. No había nadie que no llorara y gritara en Egipto, porque había cadáveres en cada casa. Cada casa había un muerto. Desde la casa del faraón hasta el más humilde siervo. Pero en las casas donde estaba la señal de la sangre en el dintel, no había muerto ninguno. Y fue a medianoche que Dios intervino para librar a su pueblo. Sigue diciendo aquí: en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua y alegría del corazón. Esto es Isaías capítulo 30, versículo 29 y 30. Estoy citando Isaías 30, versículo 29 y 30. Y Jehová hará oír su voz, su potente voz, y hará ver descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Ahora escuchen: multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre toda la tierra. Las tinieblas comienzan en el trono de la bestia y se extienden por todo su reino. Densas tinieblas caen sobre toda la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. El arco iris envuelve a cada grupito de los hijos de Dios que están orando, pidiendo la protección de Dios porque los están por matar.
Pero cuando aparece el arco iris en el cielo y el arco iris envuelve al pueblo de Dios, los que están a punto de caer, nomás están esperando la medianoche para quitarles la vida, de pronto ahora ven que un arco iris los circunda. Ángeles poderosos los defienden. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Conflicto, página 694. ¿A qué hora? A medianoche. Sale el sol en todo su esplendor. ¿Se imaginan cuando salga el sol a la medianoche? Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras, y en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Apocalipsis 16, 17. Volvamos a Apocalipsis 16, porque todo lo que estamos leyendo es parte del derramamiento de las 7 plagas postreras, la liberación del pueblo de Dios. Fíjense, habíamos llegado hasta la quinta trompeta, la quinta plaga, Dice en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla. Ya acabamos de leer las tinieblas que caen sobre toda la tierra, pero ahora viene la liberación del pueblo de Dios. La sexta plaga es muy interesante. Dice el sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes que vienen del oriente. Ahora esto es algo sumamente interesante, la sexta plaga. Aunque ustedes no lo crean, nosotros ya lo leímos en el conflicto de los siglos, no con esas palabras. Pero escuchen, solo lo voy a tratar de explicar rápidamente. La mujer ramera está sentada sobre muchas aguas. Eso está unos versículos más adelante, Apocalipsis 17:1. Dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuál es el nombre de la ramera que tiene escrito en su frente? Versículo 5, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pregunta para ustedes, la ciudad de Babilonia estaba sentada sobre un río. ¿Cómo se llamaba el río? El Éufrates. Aquí estamos hablando en lenguaje simbólico, leyendo, y dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Te está diciendo, piensa en Babilonia, la ramera. Pero la mujer, Babilonia, la ramera, está sentada sobre las aguas del Éufrates. Muchas aguas. ¿Y qué son las aguas? Versículo 15 del capítulo 17. Y me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El sexto ángel derrama su copa en el río Éufrates y el río se secó, las aguas del río se secaron para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Las aguas son pueblos, muchedumbres y lenguas. Pero dice que cuando el ángel derrama su copa, se seca el agua del río. Este es un simbolismo tomado de la destrucción de Babilonia. ¿Cómo fue tomada la ciudad de Babilonia por los medos y los persas?
secaron el agua del río. Y eso dejó el camino abierto para la liberación del pueblo de Dios. Vinieron los medos persas y dieron el decreto de liberación al pueblo de Dios. De igual manera, la liberación del pueblo de Dios viene exactamente igual, porque las aguas se secan. ¿Qué quiere decir eso? Las aguas son multitudes, pueblos, naciones, lenguas que están a punto de arrojarse sobre el pueblo de Dios para quitarle la vida. Pero de pronto, al ver las señales de la liberación, al ver el arco iris, al ver el sol, al ver que los ríos dejan de correr, al ver todo el espectáculo final, se sienten contenidas en el acto. Se olvidan de su ira sanguinaria. Se secaron las aguas. Ya no atacan al pueblo de Dios. Ahora están espantados y asustados. Y se dan cuenta que estuvieron engañados y que les hicieron creer que estos eran los malos, los responsables de todas las plagas, cuando en realidad ellos son los que están persiguiendo al pueblo de Dios. Y saben las armas que se iban a usar para matar al pueblo de Dios. Se vuelve a repetir la historia de Naamán. No Naamán, sino Amán. De Amán con la horca. ¿Se acuerdan de la horca de Amán? Que había preparado para matar a Mardoqueo. Y él logró pasar el decreto de muerte contra el pueblo judío. Y en una noche iban a dar el golpe decisivo. Pero esa noche fue la liberación del pueblo de Dios. Y la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, ¿quién fue colgado en ella? El mismo Amán fue colgado en la horca. De igual manera, las armas que tenían para matar, los cuchillos, las espadas contra el pueblo de Dios, miren lo que va a pasar ahora. Déjenme leérselos aquí mismo, en el conflicto de los siglos. Es increíble lo que dice aquí. Miren, dice así: los hombres ven que fueron engañados. Conflicto, página 713. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los que tienen la culpa fueron nuestros líderes, nuestros pastores que nos engañaron. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros falsos confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. Y ustedes son la culpa de nuestra perdición. Se vuelven de pronto contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otro tiempo, ahora pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantan ahora para aniquilarlos. Las espadas y los cuchillos que iban a servir para matar al pueblo de Dios, se emplean ahora para matar a los falsos maestros. Por todas partes hay lucha y derramamiento de sangre. Las aguas se secan del río Éufrates. Se vuelven contra los que los engañaron. Y ahora viene la liberación del pueblo de Dios. Séptima copa de ira. Estamos leyendo en el capítulo 16 y dice en el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es el monte del degolladero, la muerte de los falsos profetas, la destrucción de los impíos en sus propias manos. Esa es la sexta plaga. Ahora vamos a la séptima, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Volvamos al relato del conflicto de los siglos. ¿Se acuerdan que habíamos leído que la voz de Dios decía, hecho está? Esa es la liberación del pueblo de Dios. Dice, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios, con rapidez los malos miran la escena, con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras, y en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Su superficie se raja. La superficie de la tierra se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción. Léalo en Apocalipsis 16. El séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces hubo relámpagos, versículo 18. Y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones se desplomaron, cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Acabamos de leer que desaparecen las islas, se mueven de un lugar a otro por el mar. Ay, yo no quiero estar en Puerto Rico cuando entonces. Cordilleras son tragadas por las olas, desaparecen. Estamos en el versículo 20. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Desaparecen las cordilleras. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Miren cómo termina la descripción del conflicto de los siglos. Toda la tierra se alborota, hincha como las ondas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento. Cada pedazo de piedra de hielo, ¿saben cuánto es un talento? 35 kilos. Más de 50 libras. 60 libras. Caen sobre los habitantes de la tierra y destruyen todo. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Si no se desplomaron por el terremoto que produce la voz de Dios, ahora son arrasadas por la piedra que cae del cielo. No queda nada. Los grandes edificios, los palacios suntuosos en que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas delante de sus ojos. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la liberación del pueblo de Dios. ¿Cuándo? A la medianoche. ¿Cuándo? Al final de los 1335 días sucede la resurrección y Daniel es uno de los que se levanta al final de los días para recibir su recompensa. Sí, mis hermanos, hemos visto la gran liberación, las 7 plagas postreras y la liberación del pueblo de Dios. Esa es la promesa del Señor para sus hijos. Por eso necesitamos estudiar estas cosas a menudo, repasarlas, porque Dios quiere que nos confirmemos en esta verdad presente. Yo les animo a que estudien ahora con detenimiento lo que hemos visto rápidamente en esta semana.